Un artista busca en un taller, en un estudio, un espacio en el cual trabajar tranquilo, pero la televisión pública sigue firme en su propósito de importunar a la gente que quiere trabajar tranquila, y es por eso que aquí empieza una nueva emisión de En órbita. Esta vez una entrevista con el animador, artista colombiano Carlos Santa. Bienvenido a En órbita, Carlos. Gracias. Bueno, yo tengo una serie de preguntas, pero creo que debemos empezar por la pregunta más cliché, y es ¿por qué decidiste empezar a hacer animación? Siendo hijo de intelectuales, por ejemplo, mi padre, Eduardo Santa, pues es escritor. El cine no se veía tampoco como una posibilidad artística muy sofisticada. Digamos, él consideraba el cine un arte menor, y en esa parte no apoyó mucho. Yo no lo vi como posibilidad nunca, y creo que en mi generación es difícil que alguien haya decidido ser animador, más bien se llegaba. Ahí la suerte jugó algún papel, porque nos ganamos un concurso de guiones en esa época se llamaba Focine, que nombre tan feo, ¿no? Focine, por Fo, sí. ¿no? No hay manera de arreglarlo después, y no lo arreglaron, se acabó apestando. Bueno, con esos recursos hicimos la primera película, El pasajero de la noche, juntando también gran cantidad de dibujantes plásticos, y todos preguntándonos sobre el timing, ¿no? El tiempo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados. ¿Cómo funciona ahora tu procedimiento ahora en la era digital? ¿Usas siquiera computador o sigues apegado a los mecanismos más...? No, todas las formas de plástica, dependiendo de la necesidad estética de cada escena o película o situación. La penúltima película, Fantasmagoría, la hice a la manera de Emile Cole, es decir, de libre asociación, donde se hacía el dibujo y el dibujo te asocia con el siguiente, o sea que no tienes guión. Estrategia perfectamente abierta. Lo único que tienes es una banda sonora que te da la estructura, casi que le presta la estructura cinematográfica, la música a la película. En ese sentido estás explorando la manera como se mueve el alma. Es decir, que en el fondo el cine, pero particularmente de la animación, es la arquitectura del tiempo. Pero es bonito como lo planteas, porque eso casi que lo pone al nivel de otras manifestaciones del arte que uno no creería. Entonces uno empieza a pensar en la animación como una forma de happening, o como una forma de performance, o como una forma de narrativa que no necesariamente narra, sino que hace eso, como una arquitectura del tiempo. Estoy de acuerdo contigo, y no solo puede plantear en sí misma distintas arquitecturas, sino que también se puede preguntar cómo proyectarse, si se puede proyectar de manera múltiple, si hay proyecciones específicas en un espacio determinado. Creo que es una apertura, una invitación a una lectura profunda, porque ¿cuál es digamos, en dónde está el centro del régimen? El régimen está cambiando los símbolos, está cambiando los paradigmas, y se está apropiando, digamos, de las formas simbólicas en un gran guión que son los medios, y los medios están reproduciendo incesantemente un solo modelo de imagen, cerrando la posibilidad de los otros. Entonces ahí es donde estas animaciones, estos trabajos, me parece, presentan una fractura en el régimen que me parece interesante. ¿Cómo se puede construir, o por dónde empezar a llevar ese ejercicio creativo, esa fractura, a otras instancias, a instancias que tengan que ver con lo comercial, con el mercado? Pues lo muy bonito de lo que está pasando en la animación es que por un lado no es un fenómeno colombiano, se están dando como una especie de espíritu de época. Lo hemos visto porque en la página de Animamob tenemos invitados internacionales, y por los festivales es algo evidente que en el mundo, de manera más o menos silvestre, se está dando la producción. En Colombia proyectamos en la Cinemateca Distrital 96 cortometrajes animados, 4 largometrajes. Es decir, que ahí se está dando. Sí hay unos problemas de difusión. No los llamamos problemas, distancias frente a la difusión oficial, digamos, porque el problema, no sé.
Y es que justamente lo que tiene el mercado es que es el que está definiendo las modas y las formas de comportamiento y las formas simbólicas. Es decir, que lo que están logrando los medios en el mundo, eso ya lo dijo Pasolini, es acabar con las culturas particulares y de alguna manera nos volvemos un gran mundo igual. Casi que el mundo se empieza a volver como una especie de lugar donde están los mismos almacenes, los mismos consumidores que consumen las mismas cosas. Ese es un desplazamiento y una pérdida cultural enorme que logra recuperar la animación y el trabajo artístico en general, que hace el puente justamente con las formas culturales propias y las desarrolla y las multiplica por la tecnología, que es lo que realmente está poniendo el mundo moderno. Bueno, mira, nosotros no tenemos comerciales, pero vamos a hacer una salida brevísima a nuestra sección de agenda, en donde nosotros, que somos el único programa de televisión que lo hace, les recomendamos a las personas que apaguen la televisión en cuanto acabe esta entrevista y salgan pues a ver lo que está pasando en la calle. La posibilidad de apagar me parece muy bueno porque más que nunca estamos viviendo una época platónica. La realidad es una proyección. Lo que tú hablas como realidad con tus amigos, las guerras, los conflictos. Yo no conozco al señor Uribe, al señor Santos, no conozco a nada. Es una realidad que me han presentado como realidad, cuando la realidad realmente es la experiencia personal. Exacto. Entonces hay que buscarla. Pues ya, o sea, no lo puedo decir yo mejor. Los Cafres se presentarán en un concierto que hace parte de la gira que conmemora los 25 años de conformación de esta banda argentina. El evento se llevará a cabo en el Teatro Metropol en la ciudad de Bogotá. Este 29 de septiembre se llevará a cabo la Noche de Poesía de Quebec, en donde los poetas estarán realizando las lecturas de sus obras en Bajo la Palabra, un espacio concertado con el Ministerio de Cultura y coordinado por la Fundación Casa de Hierro y la Alianza Colombo-Francesa de Santa Marta. Anímese y vaya. Se estrena en todas las salas del país la película Una relación perversa, una coproducción de Francia, Bélgica y Alemania, dirigida por Catherine Breillat. No se la puede perder. Uno de los temas que yo quería abordar, que me interesa, y sobre todo en tu caso, es el asunto de la marca personal. Es decir, cuando uno estudia artes plásticas se encuentra con que la autoría es importante aún. ¿Cómo equilibras tú eso? Soy un creyente total en el talento de los demás. Realmente no paro de conocer gente brillante. En realidad para mí es gratísimo vivir y vivir en ese medio, porque en realidad sea silvestre, casi que silvestre. Eso amplía la investigación, amplía el diálogo, hace que las películas no sean unas películas de línea donde el pensamiento casi siempre errado de los directores es el que determina las cosas, sino más bien la posibilidad de traicionarse a sí mismo o de encontrar en los distintos planteamientos la complementación, porque el país también es muy diverso. Fíjate que en Los presagios de León Prozac la primera escena es la ciudad. Y es la misma ciudad para todos, para Gustavo Salamea, para Ángel Lócar, para David Mansur, para Juan Camilo González, para Simón Wilches, es la misma ciudad. ¿Qué es lo notable? Para nosotros, pero sobre todo en los festivales internacionales se ve más, que de esa una sola realidad salgan tantos planteamientos tan distintos. ¿Qué es eso que permanece desde el comienzo, cuando empezaste a hacer los primeros pinitos, ahora que ya existe Moebius Animación, que existe como un grupo de gente, que tienes un taller, que tienes una trayectoria? Te digo primero de lo que no queda. Por ejemplo, estar tan solo. Esa sensación de no tener con quién dialogar o preguntar es difícil, ¿no? Estar como una isla, al comienzo es un poquito complicado. Permanece el espíritu crítico. Permanece el espíritu crítico y lo que te digo, la animación en sí, independiente que se dedique a la política o no, como un gesto frente a un mundo contemporáneo hostil al inconsciente y a la magia. Permanece la habilidad manual, pero se ha engrandecido todo, porque los aciertos que se han hecho, porque el grupo y los grupos nos conocemos, digamos, en tanto nos mostramos las cosas, los aciertos de uno se vuelven aciertos del grupo rápidamente. Para pasar a hablar de tu nuevo proyecto, de lo que estás haciendo, que está apenas en el cimiento, ¿cómo arrancas tú? Lo que te contaba, Fantasmagoría, por ejemplo, lo trabajé a partir de la libre interpretación. En cambio, El Jardín de los Secretos, que hice con Rafa Duzán, lo hicimos con bolsitas de té. Entonces hay una especie de guión teológico de Rafa Duzán y mío, donde
concentramos un problema teológico en alguien que está tomando té y en la bolsita de té están las monjitas que medio se ahogan en ese asunto teológico del té. O sea que en ese caso, más que un guión, hay una idea. Y hay otros, como este largometraje, que sí tienen una estructura y tienen que tenerla, porque es que justamente por lo largo, sí hay que darle un armazón. En ese sentido es un poco más aristotélico el planteamiento, es decir, que necesitas ya unos elementos conectores que se van más allá de la anécdota. Y en este caso de tu nuevo proyecto, es ciencia ficción en Bogotá. Nosotros somos de ciencia ficción, digamos. Si Kubrick hubiera nacido en Colombia, habría hecho películas costumbristas, ¿me entiendes? Somos absolutamente marcianos, cómo nos comportamos, el uso de la tecnología, carros que andan a 200 kilómetros por hora, andando a 25 kilómetros por hora. Hay un nivel de locura, ¿no? Digamos, la ciencia ficción es más creíble en países donde la ciencia es grande. Entonces son tipos que van a la luna y que tienen unas estaciones espaciales, luego sus propios habitantes de sus propios países, que sé yo, Rusia, Estados Unidos, podrán preguntarse a dónde llegaremos. En Colombia, pues bueno, ir a la luna... Es un poco más la isla de Gilligan en ese sentido. Sí. Okay. Pero, ¿qué te permite caricaturizar, llevar al extremo? ¿Pro YouTube o anti YouTube? No, yo pienso que todas las herramientas son buenas. Igual de tus cortos y parte de tus largos están ahí en YouTube. Sí, porque esa es la manera de distribuirse. La estrategia. Pues. Sí, en el caso de YouTube, mío es porque los ponen, pero la página, y me gusta, digamos, yo soy muy partidario de la piratería en este sentido. El conocimiento es del ser humano. Si siguen privatizando las cosas, y ahora que me preguntaste lo de la autoría, me parece perversa la idea de la autoría, desde todo punto de vista. El conocimiento o es de todos o entonces no es para ninguno. Es decir, que haya dificultad para llegar, eso es otra cosa. Que estas obras de arte, en vez de bajar al público, intenten subirle su percepción y eso significa una dificultad, eso es otra cosa, pero eso tiene que ser del dominio público. Todo el conocimiento, así como el conocimiento tanto el científico como el plástico. Si siguen privatizando el conocimiento, van a fracturar a la humanidad en dos. Aquellos que tienen acceso al conocimiento, es decir, a la tecnología, y aquellos que se van a volver una especie de subhumanos, ajenos a la tecnología. Carlos, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por abrirnos las puertas. Divertidísimo. Muchas gracias por quedarte aquí conversando con nosotros. Señores... Apague y seguimos hablando. Sí, exacto. Señores, recuerden que esta entrevista la pueden encontrar en su extensión completa en www.enorbita.tv y de paso en YouTube, que nosotros tenemos emisiones en radio y un programa en televisión que es este y que volverá en la próxima emisión. Hasta luego.